Hola a todos, jóvenes. Muy buenos días, arquitecto Jaciel Franco de Grupo Cova, ¿cómo estás? Arquitecto, muchas gracias. Bienvenido. Bien, gracias. Un gusto de recibirlos aquí en Residencia Acacias. Arquitecto, cuéntanos, por favor, ¿en qué parte del mundo nos encontramos? Ok, nos encontramos en San Francisco del Rincón, Guanajuato, precisamente en el fraccionamiento de las Acacias. Y pues prácticamente esta sería nuestra obra. Y pues bienvenidos, más que nada. Bienvenidos todos, jóvenes. Vamos a ver una gran casa el día de hoy, ¿eh? Lo estamos viendo por la fachada. ¿Qué dimensiones tiene el terreno, arquitecto? Aquí son dos terrenos, es la fusión de dos terrenos, ya Ah, ya que decía yo. tenemos las dimensiones estándar de lo que serían estos lotes son de 8 por 20. En ese caso, traemos dos que serían de 160 metros cuadrados cada uno y pues 320 en total, ¿no? Excelente, ¿no? Ya 16 metros de frente, ahí pueden darse una idea. 16 metros de frente ya en esta actualidad es muy extraño de encontrar, ¿verdad? Como dices, la mayoría de los lotes son 8 metros de frente. Sí, claro, aunque estamos en un fraccionamiento residencial, pues sí, la mayoría de los lotes son de 8 por 20. Entonces obviamente hay variaciones, pero aquí se nos dio la oportunidad de fusionar dos y pues es lo que resultó, arquitecto. ¿Cómo le llamamos a este tipo de arquitectura, arquitecto? Pues mire, yo creo que lo definiríamos como un poco ecléptico, ya que es como la mezcla de varias tendencias. En este caso, se podría catalogar como arquitectura contemporánea, en este Ok. caso, pero también con algunos toques un poco más modernos y pues también, pues más que nada mezclas de estilos, ¿no? Excelente. ¿Qué materiales estamos viendo? Ok, principalmente en fachada tenemos lo que sería desde, digamos, base, lo que sería tabique rojo recocido, en lo que sería de los muros. También tenemos materiales como lo que sería el estuco, el porcelanato, obviamente en diferentes formatos, diferentes tonalidades. Acá en esta parte de lo que sería el plafón, estamos manejando piso laminado y pues también algunos canales tipo C de hierro, más que nada, ¿no? Me llama muchísimo la atención este gran volado. Cuéntanos cómo está resuelto estructuralmente. Ok, pues para este gran volado, obviamente la importancia de un buen cálculo estructural, en este caso, ¿no? Pero lo que nosotros hicimos y hacemos usualmente es que nosotros obviamente reforzamos lo que sería con vigas aperaltadas y también traemos tirantes de lo que serían los extremos más largos hacia toda la estructura de la casa, hacia allá. Ah, tirantes, excelente. Los tirantes jóvenes, literal, ayudan a elevar, ¿verdad? Sí, Hacer el prácticamente es contrapeso. como unas sogas, digámoslo así, colonialmente, y pues que cargan lo que sería toda esta parte de este volado, y ya nada más, lo único que, digamos así, no entra en ese tirante sería como el área del balcón, pero porque traemos nuestra trave obviamente aperaltada, ¿no? En ese caso. Excelente. Pues vamos a conocerlo, arquitecto. Entramos a doble Muy bien, altura adelante. y la puerta es a doble altura. Es WPC. Sí, es correcto, sí. Coloquialmente conocido como lambrín para exterior, pero sí, es correcto, arquitecto. Muy bien. Adelante. Ah, esto está impresionante. ¿Cómo cambia, verdad? La amplitud y el blanco, lo que te genera, Sí, claro. la luminosidad. Aquí en esta parte, pues, de los colores preferidos de los propietarios son colores más neutros, obviamente, porque ellos tienen un estilo más, digámoslo, juvenil, lo que sería moderno. Entonces, aquí es importante como recalcar el contraste que se hace desde la parte exterior, que tenemos tonos predominantemente más oscuros, hacia lo que sería toda la parte interior, que en lo personal ellos nos pidieron que tuviera mucha luz, entonces igual se dejaron ventanales para, igual en la doble altura prácticamente, y se hace esa división de contrastes, ¿no? De lo que sería toda esta área social, digámoslo así, el área común, con lo que sería la fachada. Oye, está muy bonito, ¿eh? La verdad que está muy bonito este espacio. Me encantó el interiorismo. O sea, vean qué, Gracias. qué equilibrados se ven estos sillones
hasta la tela, vean qué bonita. Sí, en este caso, obviamente todo esto fue por los propietarios, ya que ellos tienen un estilo algo definido. Les gustaba que su casa se sintiera, además de acogedora, que tuviera esos aires de elegancia y pues también de fluidez, digámoslo así, ¿no? Por cuestión de la sala. Obviamente también estamos combinando lo que serían las siluetas de los sofás con lo que serían todas las siluetas de la mesa central, que en este caso pues podemos ver granito San Gabriel, también de mármol y cuarzo. Excelente, no, el espacio está muy bonito. O sea, cómo se articularon estas dos dobles alturas, ¿verdad? Porque te recibe con esta gran puerta a doble altura, directa, luego te recibe la escalera muy amplia y empiezas a ver este juego del mármol o del porcelanato tipo mármol, Claro. em, y cómo al final se siente una gran doble altura atravesada por un puente de vidrio negro. Sí, es correcto. Aquí se utilizó cristal templado de 8 milímetros en ahumado, en este caso. Obviamente lo que da ese contraste con lo que sería la escalera, porque la escalera igual lo traemos en un porcelanato de gran formato, 60 por 1.20, pero de igual manera hace como que abraza la escalera, ¿no? Lo que Ujú. sería el cristal, más que nada. Y la luz de la mañana, jóvenes, Es fíjense. correcto. La luz de la mañana, cómo está haciendo muy agradable todo este espacio. Y la cortina creo que también es importante, ¿no? La cortina te ayuda a hacer esa luz difusa. Y algo muy agradable es la continuidad de este espacio. O sea, Ujú. cómo fluye en L, pero muy generoso, ¿verdad? Aquí debemos de tener 7 metros de ancho por lo que Más decíamos, o casi menos. 14 Déjame te metros, confirmo ¿verdad? de una vez la medida para no dar un dato mal, pero sí, aquí en lo que sería desde el muro lateral hasta el mueble de la alacena, traemos 15 metros. 15 metros, ahí está. Es correcto, Y seguimos más. viendo los contrastes, ¿verdad? Es Cómo correcto. cambia del blanco a la oscuridad. Sí, más que nada en lo que es esta casa, pues igual, la barra es de cuarcita y todo lo que es la cocina es de parota, ¿no? Entonces, igual ese contraste entre blanco y negro, que igual podemos ver desde en las pinturas, lo que sería también las puertas, tonos oscuros, como por ejemplo esta melamina en formato brillante, que obviamente da ese cierto contraste con lo que, con lo que daría, perdón, el entintado de parota, ¿no? Más que nada. Igual. Interesante, interesante el contraste. Puertas de piso a techo, área de lavado. Área de lavado, es correcto. Ah, mira, bien organizada. Lavadero de plástico, jóvenes. Estos lavaderos son muy prácticos y no pesan. No tienes que ponerle una patita. Y tenemos un acceso directo hacia la cochera. Es correcto. Ahí Ok, en esa parte, obviamente hay dos accesos, que sería el principal y el secundario, obviamente para dar servicio como es a toda esta área, ya sea del cuarto de servicio y también la cocina. Por si vienes cargado X cosa, pues pases directamente a la cocina, ¿no? Acá en esta parte traemos lo que sería una pequeña área de cine que anteriormente estaba proyectada para una cuarta recámara, pero igual se modificó para hacerla un área de cine. qué interesante. ¿Qué dimensiones tiene este cine? A este cine, si no me equivoco, trae casi 6 metros, 5.95. Yo me voy a acostar en este asiento. Adelante, adelante, arquitecto. Por tres A treinta y ver, cinco. a ver, pónganse las caricaturas porque es todavía la mañana. Literal. No, y luego como tenemos 2 niñas pequeñas que habitan aquí la casa, pues no, ellas fascinadas totalmente. Yo también, jóvenes, miren, aquí nos acostamos y empezamos a... Adelante, adelante. Está muy bien, ¿no? Queda perfecto. ¿Cuánto me dijiste que tiene de ancho? Tiene 3.35. 3,35 y funciona muy bien. Vean cómo se acomodaron los sillones, toda la medida, ¿verdad? Sí, correcto. Aquí igual en esa parte se mandaron a hacer el mobiliario, más que nada para que también armonice lo que sería el espacio y no obstruya también. Excelente. No, quedó muy bien. Y contigua a la cocina, que pues, Es es correcto. una buena relación.
Sí, más que nada esa parte de Ver convivencia tele y con la comer. familia. Sí, justo, de que estás terminando de comer, te quieres relajar, de que el mal del animalito El ¿no? Del mal del puerco, puerco. y ya de que te pasas al cine Te y, quedaste pues, dormido justo. lleno de chetos en la camisa. Sí, totalmente. Muy bien. Igual Hay que volver a tener manejamos lo que luz. serían como luminarias, igual en un estilo un poquito más orgánico, Lentillas, todavía no. para integrar lo que sería las siluetas que traemos en la sala también Oye, ¿qué acá. altura tenemos aquí, hablando de eso? Aquí en la altura, déjame te la confirmo de una vez, pero son 320 libres. Ah, pues es casi altura y media. Es correcto. Muy interesante, la verdad que la amplitud que te da ese 320 es Sí, es fenomenal porque ya es te hace respirar un poco más. Acá en esta área hay que exterior repetirlo. tenemos, Su allá de aquel lado, saliendo de la cocina, todo esto es un ventanal, completamente Claro. ininterrumpido. En la parte exterior traemos una alberca, Ah, igual sí. también, con jacuzzi. Igual ahorita está un poquito vacía, pero adelante. Igual en lo que Pero hay una sería, alberca, jóvenes, hay una alberca. imagínensela. Okey. Es que realmente aprovecharon el fondo del terreno prácticamente todo. ¿Cuánto me dijiste que tiene de fondo? Tiene 20, Tiene 20 20, es metros que de fondo. tampoco no es muy profundo. Ujú. Y no tenías restricciones completas en la parte posterior. Te permitieron construir una parte. Es correcto, así es. Igual ese balcón da al recámara a la recámara de las niñas Ajá. y este da a la recámara de visitas. Y ahí Igual. tienes baños de visitas, Ajá, baños de la este alberca. baño de visitas, bueno, un baño igual para darle servicio a lo que sería la alberca, y ese es el cuarto de máquinas. Ya. Es correcto. Esto es interesante. Mezclaron las barras, ¿no? Las espejearon. Es correcto, así es. Para, no sé, que estás conviviendo y quieres, pues más que nada, está cerrada por ahí, por dentro, pero no sé, que algunos están cocinando adentro y estás haciendo tu asada tal vez aquí, entonces llevar como que esa Está sinergia. súper práctico. No, que no, unos limones, órale. Sí, justo. Ahí está. No, está muy bien. ¿Qué dimensiones tiene la alberca? La alberca tiene 4,85 de lo que sería interior por, me parece que 2,15, 2,20. Oye, fíjate, te iba a hablar un poco sobre el buen manejo de la luz que tiene en el interior. Y este amigo algo ayuda, yo creo, porque vean todo lo que huele. O sea, es una losa que prácticamente está techando todo el patio posterior, 4 metros volado, jóvenes. Es Bueno, correcto. quizá menos, pero casi, ¿eh? Yo sí ando midiendo 4 metros ahí. Muy bien. Y vean toda la sombra que te proyecta también el muro. El muro también está alto, ¿cuánto tendrá? Como 320. Es correcto, sí, aproximadamente, tal vez 3 metros, pero sí, es más o menos en lo que estamos. Igual, obviamente, ventanales completos Ajá. para recibir el sol de la ¿Qué mañana. tipo de vidrio colocaron o qué tipo de película? Este es cristal templado, igual también ahumado, pero no tiene película solar solamente. Y algo importante de esos canceles es que es de la línea europea. Mm, Entonces, igual es más resistente y pues un poquito de mejor calidad, ¿no? claro, Ese aspecto. pero sí ayuda muchísimo, ¿verdad? Te está reduciendo la Sí, mitad del brillo sí, en el interior. prácticamente lo que hace es que nos frena, digamos, el asolamiento literal y ya obviamente con la cortina pues ya ni se siente, ¿no? Prácticamente. No, no, que la verdad que está muy bien. Personalmente no me encanta el color oscuro en los vidrios, Claro. pero entiendo que ayuda Sí, bastante. 50% a reducir el calor. Entonces creo que pues es necesario, jóvenes. Estuvimos hace algunos meses en Honduras y en Honduras prácticamente todas las casas tienen este tipo de vidrios y por esa necesidad, por el calor que hay, por la intensidad del rayo de sol. Pero aquí Igual, ustedes lo hicieron parte del estilo de la casa, ¿verdad? Porque sí, ese mismo vidrio ahumado está prácticamente. en todo. Sí, en lo que sería todo este ventanal de piso a techo de en la doble altura, que es a donde da el acceso, y obviamente hay un pequeño olivo negro, y lo que sería también en toda esta parte. Y ya para terminar aquí en planta baja tenemos aquí el baño, el medio baño, en este caso, para dar servicio a lo que sería toda esta zona, ¿no? Interesante, muy bien. Baño de visitas, bien ventilado. Sanitario oculto. Perfecto.
¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? En total traemos 480 metros cuadrados, Muy bien. planta baja y planta alta. Buen número, 480. Fíjense cómo se funcionan las fajillas de WPC, cómo se colocan sobre la estructura metálica. Es bien importante que siempre estas piezas de WPC tengan estructura, ¿verdad? Claro. Porque por sí mismas no son estructurales. Sí, no, prácticamente lo que se hizo en específico en esta puerta es que se hizo primero la estructura de herrería con perfil de acero y posteriormente se forró. Obviamente por eso, digamos, desventajas es que nos hace una puerta un poquito más pesada, no demasiado, pero igual es esta puerta a doble altura es la que nos da prácticamente toda la vista, ¿no? Sí, está interesante porque subo la cámara y no termina la puerta. Literal. Muy No, bien. sí, ahora imagínate para colocar los adornos de Navidad. No, la corona. ¿Dónde la colocas? ¿En qué punto, no? Sí, porque Pero, pues sí, aquí. es parte de Es parte del como esta diseño. cosa. Pues adelante, te Muy invito bien. a que subas. Igual seguimos con lo que sería todo este formato en porcelanato en la escalera, que es prácticamente el que tenemos en toda la casa, ¿no? Ya, formato grande, ¿qué será? 1.20 por 60. Es correcto, así es. Igual aquí volvemos a repetir lo que sería el patrón del cristal ahumado para dar contraste con lo que son muros blancos. En este caso, si te fijas, casi la mayoría de la casa es blanca, a Sí, excepción de los acabados, pero sí, mira, y de aquí la vista hacia la sala está impresionante. sí, qué bonita sala. Qué bonita sala. Y fíjense otra vez, el trabajo de la luz. Creo que este elemento no lo había visto. Y creo que también es muy importante para esa luz atmosférica de todo este espacio. Sí, claro, más que nada quisimos dejar este pozo de luz pergolado, digámoslo así, para que bañara lo que sería toda este puente, este pasillo, para hacer ese aspecto como un poquito más trascendente de me está bañando la luz, literalmente Qué subo, bajo bonito. y me baña la luz, ¿no? Báñate de luz. Sí, total. Díganle a sus hijos así, báñate de luz, Hortensia. Aquí en esta parte Sí, está, papá, ya me bañé. Con ya sé, luz. Excelente. aquí en esta parte estaba Bueno, proyectada lo que sería una igual sala de TV, sala de descanso, para transicionar de lo que sería como el área pública con lo que sería el área de los dormitorios. ok, ok, ok. Buen espacio, se siente generoso. Sí, igual acá en esta parte traemos un vertedero y un pequeño cuarto de guarda para lo que sería la limpieza y el aseo de esta segunda planta, ¿no? Claro. Pasamos a lo que sería la recámara principal, igual en este caso. Y seguimos con la misma altura de los 320, ¿verdad? Es correcto, 320 libres. 340 aquí arriba. Ujú. Ah, 320 hasta el cajillo y los 20 pues prácticamente, ¿no? me agrada, me agrada, me agrada, me agrada. No, pues muy generosas las recámaras, ¿verdad? ¿Cuánto mira? ¿Ya le Esta estás mide midiendo ahí? 620 Ajá, por 453. ok. Y fíjense, trabajaron lógicamente el poniente, ¿verdad? Esa ventana es reducida por algo. Sí, es correcto, para que igual en la tarde no esté totalmente el sol pegándonos y no se caliente más que nada la recámara, ¿no? De igual manera, acá traemos lo que sería un balcón, que es el que tenemos en fachada. Y aquí era lo que te comentaba de lo que sería el refuerzo de la estructura, ¿no? Que aquí, obviamente, como sea peralta, lo que sería la trave, nosotros la decidimos aprovechar para hacer este elemento de la parte frontal que funge como jardinera también. Igual se vuelve a repetir el cristal ahumado. Ah, ok. Entonces, esta jardinera trae trave abajo Es correcto, así y es. ustedes la forran de placa. Ajá, es correcto. Y acá en esta parte es un canal tipo C, Ajá. igual que el que también estamos repitiendo en lo que sería Ah, ya lo vi. estos elementos para simular lo que sería la viga IPR, ¿no? La viga IPR. De acuerdo. Pues esta terracita que mide que 1.20 Sí, más o funciona menos. para controlar el sol, porque luego vuela un poquito más, ¿verdad? Esa losa sí Ujú. debe tener su 1.50. Es correcto. Sí, más o menos unos 60 Y prox. luego todavía vuelan aquí con esta cubierta proyectada. Entonces, están conteniendo el poniente Mm. y la recámara se los va a agradecer.
Sí, totalmente. Para tener como esa armonía, ¿no? Digámoslo así. Acá en esta parte traemos, obviamente, igual closet de parota entintada tipo tono nogal, perdón. Y igual diseño totalmente por nosotros y ejecución. Muy bien, muy amplio. Y otra vez el tragaluz, qué importante, ¿no? Sí, totalmente. Como que la iluminación natural es fundamental para lo que sería este tipo de espacios. Obviamente que te dan ¿Qué esa dimensión tiene este vestidor? Lo siento agradable y agradable que tengas espacio para un silloncito, para cambiarte los zapatos y todo esto. Sí, claro, Eh, para prácticamente de que te sientas, agarras tu ropa y ya ves qué te pones, ajá. pero igual no te cansas de estar Y es que no siempre eligiendo. cabe, por eso me gustaría que nos des la medida para que la gente Ujú. sepa cuál es el ancho mínimo de vestidor para que les quepa cómodamente un silloncito al centro. Sí, claro, este trae 540, obviamente menos el closet, que es 1.20 y, bueno, 1.20, 60 y 60, Ajá, y trae, déjame te digo igual de 360. perfecto. Obviamente, si le restas, te quedan más o menos como 240 libres por lo que sería como 420. Ah, Este es el baño principal. De igual manera, aquí en esta parte, pues quisimos que el aspecto del baño, de esa conexión contigo mismo, pues sea más personal y por eso decidimos colocar la bañera aquí para que igual la luz natural te dé y te pueda relajar completamente. muy bonito uso de la luz natural en toda la casa, jóvenes. La cámara no miente. Aquí también dos regaderas, en este caso para dar más servicio, no sé, que estás con la pareja y ambos tienen prisa, ¿no? Entonces igual, dos lavabos Me y gusta. Siempre que puedan, jóvenes, inviertan en una doble regadera. Su matrimonio lo agradecerá. igual este espejo También y el doble lavamanos, ¿eh? doble lavabo. Aquí no va a haber También, pelea también. porque ya es de que Ya 2 tazas, no sé. Así. no, ya es muy sincronizada la pareja, entonces no, ¿qué pasó? Pero eso dice cosas buenas de la Bueno, pareja, sí, joven. total. Así que, mi amor, ¿compramos 2 tazas? Bueno, Que bueno, ya que totalmente. excelente, ¿no? Pues muy agradable la sensación que te da otra vez este mármol, las cubiertas, el envolvente blanco, te sientes en un tímpano de hielo, pero con contrastes, muy, Sí, muy agradable. muy bien. Sí, no, prácticamente igual aquí repetimos lo que sería el piso, que es prácticamente el que está en toda la casa, dejando ese muro de remate visual. Igual formato 60 por 1.20, pero en tonos negros. Y un ligero escaloncito que Ujú. le da elegancia, ¿verdad? Al espacio, Sí, más que nada le da como esa ese jerarquía, no sé, sí, justo, de que ese estás aquí juego, acostado y ya, juguetón. te estás relajando y, pues, la luz, ¿no? Que te bañe la luz, literal, otra vez. O sea, amor, ¿por qué Entonces apestas? Es que me bañé de luz. totalmente. Muy bien. Me encantó eso. Ahí dispensen, No, jóvenes. no. Uno a veces amanece Ay, no. gracioso. Okey, y posterior aquí, seguimos con lo que sería la recámara de las niñas. Ah, amplias las puertas, ¿verdad? ¿Cuánto le dejas? ¿Un metro o más? Sí, aproximadamente sí. Es esa sí es de 1 metro, esta es de 90 centímetros. Y, pues, igual, como son 2 niñas pequeñas, se decidió por, ahora sí que los clientes, que compartieran habitación, porque siempre están juntas, hacen todo juntas. Entonces, Ah, muy bien. Esas son las buenas hermanas, jóvenes. sí, Y totalmente. qué bonita la proporción de la recámara, ¿verdad? Fíjate el espacio rectangular, ¿verdad? ¿Qué tendrá? Como 4, a ver, no me digas, ¿cuánto A tiene ver, de ancho? ¿Tiene 4? 3.80, Ah, tres mire, ochenta, casi. casi. ¿Y por 6 y algo o no? Ajá, por 6.20 me parece que son. Ujú. Sí. Oye, y detrás de este closet está el balcón, ¿verdad? Ajá, es correcto. Acá de este Detrás de lado los cerros estás tú. teníamos, bueno, evidentemente este ventanal da vista hacia lo que sería el área de la terraza, ¿no? Ujú. Y acá de este lado traemos lo que sería el balcón para
igual, dar vista a lo que sería el área de la alberca y el área de la terraza. Igual, que es más o Excelente. menos este volado el Este que tema de las muñecas. sí, literal. Ah, fíjense, claro, pero eso no le entra la luz a esta recámara, a este. Es Ujú. porque, ¿cómo? Le hicieron esta super cubierta para protegerlo todo. Y Sí. cuéntame cómo surge la petición de esta cubierta. Esa cubierta principalmente, se había proyectado en el preliminar, que fuese a más o menos como a esa altura de lo que sería este muro perimetral, Ya. para en sí aislar lo que sería el área social. Pero posterior a ello se decidió dejar nada más, en primera instancia, nada más yo creo que llegaba a la mitad, para dar como nada más esta protección a lo que sería esta terraza, Ajá. pero ya posteriormente decidimos ampliarla un poco más y pues fue una buena jugada porque ya nos cubrió la parte de abajo y también la parte de aquí arriba. Excelente. Sí, muy bien. Por temas de normativa no tenía algún conflicto. No, en este aspecto sí cumplimos con el COS y también, pues, lo que sería la alberca nos ayuda como para la absorción, no más que nada, Okey, que fue okey, más o menos ahí como lo justificamos. de acuerdo. Importantísima esa entrada de luz, Holmes, porque le ayuda, ¿verdad? Porque aquí ya no entra la luz tan directa. Sí, y de igual manera, bueno, no se alcanza a ver aquí no, sí, sí se ve el pistón, pero aquí va una escalera marinera, que es la que da Ah, acceso a la azotea para el mantenimiento. okey. Es desde acá. Sí, igual esta parte, obviamente, pues, la que sería el domo se retrae y, pues, prácticamente es como ahí llegamos a la azotea más que nada. Una pregunta, ¿podrías hablarnos de cómo está instalado este material? Ajá, Sí, justo es, piso laminado, literal, como el que pondremos en el suelo, pero lo decidimos poner en el plafón. ¿Cómo se instala? Prácticamente se le coloca un adhesivo y lo que serían clavos de refuerzo, obviamente ocultos en espacios estratégicos para que no se vea, se va ensamblando y, pues, es prácticamente como queda, ¿no? de acuerdo. Excelente. Muy bien. Muy bien. Arquitecto, y cuéntanos un poco de cómo fue la obra, cuánto tiempo llevó, si nos puedes hablar de costos, cómo trabajan ustedes, por precio fijo, por administración. Sí, claro, nosotros tenemos varias formas de trabajar. Igual este es el baño de las niñas. Sí, cuéntanos. Nosotros trabajamos de diversas formas, pero usualmente nosotros es por construcción. Entonces, ¿cuánto tiempo duró? Aproximadamente iniciamos, ¿qué será? En marzo, abril, más o menos, con toda la tramitología de marzo, abril de 2024. Ujú. Entonces, obviamente aquí, como es un fraccionamiento, tenemos que respetar lo que es el reglamento interno y pues varias condicionantes, ¿no? Más que nada. El cómo fue la etapa, principalmente yo creo que nos tardamos un poquito más en lo que sería la plataforma, debido a que este fraccionamiento anteriormente era una zona de cultivo, entonces el, el terreno no era tan favorable, digámoslo así, entonces tuvimos que hacer plataforma y posterior a ello seguimos con la construcción. Más o menos nos tardamos ya en entregarla final, aproximadamente un año, un mes aprox. Ah, muy buen tiempo. ¿Y cuál Sí. fue el costo aproximado de construcción de metro cuadrado? Aproximadamente el metro cuadrado de construcción está entre los 18,000 a los 22,000 pesos. Muy bien, nos da una muy buena idea. ¿Crees que suba el 2026? Sí, totalmente, como cada año incrementan los precios, pero sí, yo creo que sí, va a incrementar, al menos ya vimos que Esta tan recámara solo está bien amplia, ¿eh? sí, Podría también, y ser esta la es la recámara de principal. visitas, ajá. Entonces, completamente sí, sí, el visitante va a estar cómodo, sí o Sí. sí, ¿no? Igual también acá en esta parte bueno, copiamos el diseño de lo que sería la recámara de las niñas y es completamente igual. Ah, son espejito. Muy buena luz. ¿Cómo ventilan ustedes sus tragaluces, sus linternillas, sus domos? Sí, en este caso, no se coloca el cristal, adherido a lo que sería el muro ni al perfil, sino que se deja esa rejilla de ventilación, o sea, aproximadamente unos 5 centímetros
de ventilación para que así también los vapores calientes más que nada salgan, ¿no? Son unas puertitas. Sí, para ocultar el papel higiénico, de que literal, eso igual fue pedido del cliente, ya que, pues, nuestros clientes igual visitan muchos lugares y les gustan cosas que ellos traen. Ajá. Entonces, Sí se igual. nota, ¿eh? Se nota que son clientes que traen conocimiento. Sí, claro, de todo prácticamente. Siempre una buena casa tiene un buen cliente detrás. Claro que sí. Sí, lo más importante es el cliente, la calidad y, pues, que esté contento, ¿no? Más que nada con el proyecto. Excelente. ¿Cómo los podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? Claro, nosotros estamos en todas las redes sociales como Cova Arquitectura, igual Instagram, Facebook y correo electrónico igual covaarquitectura @outlook.com o igual, pues le paso a nuestras redes sociales para que estén Claro en que sí, contacto ahí. para que vayamos a seguirlas, conocerlas. ¿En qué parte de México pueden construir? Prácticamente en toda la república, pero igual, principalmente ahora estamos en lo que es toda la zona del Bajío, atacamos León, Manuel Doblado, Purísima, San Francisco del Rincón, pero de igual manera hemos hecho proyectos en otros lugares. Excelente. Pues muchísimas gracias por compartir esta fina pieza y esperamos vernos en un próximo proyecto. Gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos pronto. Muchas gracias. Saludos a todos los que se quedaron hasta el final del video. Yo soy su amigo el arquitecto Branco Paredes. Adelante. Bye. Ella fue la residente de obra, ¿eh? ¿Tú eres la residente? ¿Y cuánto te pagaron, eh? Sí te pagaron. Pero cóbrales un huesito, una tortilla con chile. Sí. Ah, es que eso es importante. Que te paguen, que te paguen. Ese trabajo tiene su... No, pues ya échate. Entonces, ¿cómo te llamas? Chanel. 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 Oh, Chanel, tú eres perra fina. Tú comes mejor que yo.